Advertencia previa al inicio del vídeo. Apuntarte al canal y ponerle un like me anima un montón. Vale, vamos a por la trama. Resultaba exageradamente voluminoso para su yerno, y su hija se lamentaba del malestar constante. Suegra, por más que procure ser delicado, es inevitable. Frente a la tímida revelación de Miguel, Carmen inhaló hondo y al cabo tomó una resolución. Miguel, ¿me dejas comprobarlo en persona? Miguel se incorporó de inmediato. Suegra, ¿qué demonios dice? Sin embargo, Carmen avanzó un paso y musitó. Si va de Sofía, ten fe en mí. Y la realidad surgió a la vista de la suegra. ¿Acaso es habitual algo de tales dimensiones? Con ese estupor, un impulso latente tras 6 años revivió de golpe. En definitiva, ambos traspasaron el umbral de un veto imposible de revertir. A las 11 de la noche, en el cuarto de los novios recientes, un mutismo opresivo impregnaba el ambiente. Sofía, de 26 años, se hallaba en el filo del lecho con las palmas unidas con fuerza. Habían transcurrido 6 meses del enlace, pero ese momento aún la llenaba de pavor. Al apagarse el rumor del agua en la regadera, el hombro de Sofía se agitó levemente. Miguel, de 29 años, emergió frotándose el pelo con una toalla. Percibiendo la mirada de su pareja, su gesto se nubló. «Sofía, si hoy estás agotada, puedes acostarte directamente», comentó Miguel con tiento, aunque Sofía sacudió la cabeza. «Estoy perfecta, amor». Miguel se acomodó al lado de su mujer y le pasó el brazo por el hombro con ternura. Notó cómo el cuerpo de Sofía se tensaba, pero prosiguió con mayor lentitud. «No te obligaré a nada, tranquilízate». Mas al desvestirse Miguel y mostrar su figura, el semblante de Sofía se descompuso. «¿Cómo cabe algo así?», balbuceó Sofía en susurro. Cada vez que contemplaba el porte imponente de Miguel, la invadía la impotencia. «Perdóname, Sofía. No hay forma de remediarlo», expresó Miguel con gesto arrepentido. «No, soy yo la que debe adaptarse», replicó Sofía esbozando una sonrisa forzada, pese al terror que bullía en su interior. Miguel se aproximó a su esposa con redoblada precaución. «Lo haré con extrema suavidad. Avísame en cuanto notes molestias». Sofía cabeceó en afirmación, pero su organismo ya se hallaba contraído por la ansiedad. Miguel empezó a desabrocharle la indumentaria con esmero. Sofía apretó los párpados, anticipando el sufrimiento inminente. Transcurrió un buen rato. En la alcoba muda solo se oían de cuando en cuando leves sonidos. Procedían del padecimiento, no del deleite. La velada avanzaba ya. Al marcar el reloj la medianoche, la calma regresó al aposento. Sofía se irguió con paso inestable, las extremidades flojas. «Voy un instante al aseo». Su tono era más agudo y vacilante de lo habitual. A Miguel le oprimió el corazón al observar a su esposa en ese estado. El caminar de Sofía distaba mucho de ser habitual. Al cerrarse la puerta del lavabo, Miguel alzó la vista al techo y exhaló un suspiro hondo. En el aseo, Sofía se observaba en el espejo. Su tez lívida y sus pupilas empañadas se devolvían la imagen. «¿Cuánto más aguantaré esto?», masculló Sofía mientras se refrescaba el rostro con agua helada. Extrajo un calmante del cajón y se lo tomó. Ya no lograba pegar ojos sin esa píldora. Entretanto, Miguel, en la habitación, se devoraba por el remordimiento. Le hería que su amada esposa padeciera tanto por su anatomía innata. Indagó innúmeros recursos en la red, mas no halló remedio definitivo. «¿Qué puedo hacer?», murmuró Miguel. Si sugería una visita al doctor, Sofía se mortificaría, pero no podían prolongar aquello indefinidamente. Sofía abandonó el aseo y se reintegró al colchón. «Tú descansa primero, amor». «Sofía, de veras lo lamento. Ya te he dicho que no pasa nada». Pero el timbre de Sofía resumaba cansancio. Aquella velada ambos conciliaron el sueño de espaldas.
Un dilema que los unía en afecto se erigía como barrera entre ellos. Al amanecer siguiente, Sofía se aplicaba cosméticos con abundancia ante el espejo del vestidor. Procuraba disimular su lividez y las bolsas bajo los ojos. Le inquietaba encarar las indagaciones de sus colegas sobre su existencia de recién enlazada. Miguel, por su lado, se encaminaba al empleo con zancadas pesadas. La estampa de su mujer agonizando la víspera no cesaba de asaltarle la mente. En la pausa para comer, un colega se acercó y le espetó. «Miguel, como novio fresco, ¿por qué pareces tan abatido?» «Bah, solo un poco fatigado», contestó Miguel simulando una mueca jovial, aunque internamente se ahogaba en frustración. ¿A quién podría confiar un contratiempo semejante esa noche? Al regresar al hogar, compartieron la cena en un clima tenso. Se querían, pero notaban cómo la brecha se ampliaba día a día. Sofía reflexionaba en silencio. Ojalá pudiera desahogarme con alguien sobre este lío, pero ¿a quién relatar una confidencia tan íntima? Discurrieron varios días y el panorama no varió. Al revés, el tormento de Sofía se agudizaba progresivamente. Una semana más tarde, en un sábado vespertino, Sofía acudió a la morada de su progenitora, Carmen. Carmen, de 52 años, residía en soledad. Desde la pérdida de su esposo, 6 años atrás, Carmen intuyó que algo fallaba en cuanto su hija traspasó el umbral de la puerta. Su hija, que antes siempre la recibía con un saludo lleno de energía y alegría, esta vez apenas inclinó la cabeza con apatía. «Bienvenida, Sofía». Carmen la saludó con afecto, aunque el semblante de Sofía estaba desprovisto de cualquier chispa de vida. El andar de su hija hacia el salón también resultaba más precavido y pausado de lo normal. Sobre todo, a Carmen le sorprendió la manera en que Sofía se acomodaba en el sofá, girando el cuerpo con lentitud. Carmen era una madre que había educado a su hija durante casi 3 décadas. Poseía un instinto observador muy fino, y nada se le pasaba por alto en el comportamiento de Sofía. Mientras infusionaba el té, Carmen siguió vigilando a su hija sin descanso. En condiciones habituales, habría acompañado a su madre a la cocina para echar una mano, pero esa vez permaneció quieta en el sofá, con la vista clavada en el exterior. «Sofía, te noto exhausta estos días. ¿Ocurre algo?», indagó Carmen con delicadeza al colocar la taza, mientras los hombros de Sofía se hundían ligeramente. «No, mamá. Solo que el empleo me tiene absorbida del todo». Pero el tono de Sofía carecía de su habitual vigor. Carmen captó al instante la falsedad en las palabras de su hija. Conocía a la perfección las señales que delataban sus mentiras. Esquivar la mirada, manipular los dedos nerviosamente y susurrar en voz baja. «Sofía, no me engañas. Da la impresión de que te molesta algo». Frente al timbre cálido pero resuelto de Carmen, los ojos de Sofía se empañaron de lágrimas. Percibía cómo los sentimientos reprimidos amenazaban con desbordarse. Carmen se aproximó a su hija y la rodeó los hombros con un abrazo tierno. Al notar el calor maternal, Sofía al fin se abrió. «Mamá, es algo humillante, pero...». Al oír el temblor en la voz de Sofía, Carmen aguardó en silencio. Adivinaba lo que vendría, aunque prefería que su hija lo expresara por voluntad propia. Pasados unos instantes, Sofía, con la vista baja, murmuró: «Pienso que Miguel es excesivamente grande. Me causa un dolor tan intenso que apenas lo resisto cada vez». Los ojos de Carmen se abrieron de par en par. Al principio no entendió del todo lo que decía su hija, pero enseguida captó la gravedad del asunto. Ella misma había vivido su etapa joven, aunque en un recoveco de su pensamiento surgió despacio una sensación peculiar. Se trataba de esa curiosidad innata de mujer que había dejado atrás tras 6 años de soltería. Vaya, así que ese era el lío. El rostro de Carmen se sonrojó un segundo,
pero ante la mueca de sufrimiento de su hija, no era el momento de sonrojarse. Por eso has estado tan apagada estos días. ¿Has consultado a un doctor? ¿Cómo voy a acudir a un médico por un tema así? Me produce una vergüenza terrible. Sofía sacudió la cabeza en negativo. Carmen estrechó a su hija entre sus brazos y le frotó la espalda con ternura. Tranquila, Sofía. Mamá hallará una forma de arreglarlo. Sin embargo, la propia Carmen no tenía ni idea de cómo proceder. Aún así, una intriga poco común empezaba a aflorar con respecto a su yerno. Miguel, se cuestionaba, ¿hasta qué punto será de gran tamaño, al cabo? Pocos días más tarde, Carmen telefoneó a su yerno. Miguel, acércate a casa cuando puedas. Se percibió la perplejidad de Miguel al otro lado de la línea. Suegra, ¿he cometido algún error? No, necesito charlar contigo acerca de Sofía. Es un asunto grave, así que debes venir. El matiz solemne de Carmen avivó aún más la inquietud de Miguel. Apenaba que su esposa hubiera revelado a su madre las dificultades conyugales. La velada subsiguiente, Miguel vaciló largo rato ante la entrada de la vivienda de Carmen. Alzó la mano para pulsar el timbre en varias ocasiones antes de armarse de valor. Pasa, Miguel, indicó Carmen al abrir, con un gesto más severo de lo acostumbrado. Esa noche vestía una blusa en tono arena y una falda oscura, e incluso había rociado un aroma discreto. Instalado en el salón, Miguel solo observaba el piso con las manos apoyadas en las piernas. Carmen, al contemplarlo, intuyó que él también padecía en silencio. Miguel, ¿me ha llegado lo de Sofía? El cuerpo de Miguel dio un respingo. Suegra, eso... Su voz se quebró. Tranquilo, aunque Sofía lo está pasando fatal. Miguel inclinó la cabeza con profunda culpa. Lo lamento, procuré ser delicado, pero no logré controlarme. Carmen lo escudriñó por un instante y luego intervino con tiento. ¿Has intentado enfoques distintos? Revisé en la red y le sugerí visitar al especialista, pero a Sofía le da corte. Los ojos de Miguel reflejaban una genuina angustia. Ante esa escena, un plan osado iluminó la mente de Carmen. Miguel, ¿permitirías que tu suegra examine el panorama? Suegra, ¿de qué me habla? Un Miguel atónito trató de incorporarse, pero Carmen lo retuvo con un ademán. Entiendo mejor el cuerpo femenino. Podría descubrir maneras de que Sofía sufra menos. Cuando Carmen se acercó, Miguel se replegó hasta el límite del sofá. Esto no es correcto. Su voz titubeaba, pero la súplica en los ojos de Carmen le dificultaba rechazarla de plano. En serio, solo por el bien de Sofía. A la duda de Miguel, Carmen afirmó con la cabeza. Naturalmente, ¿qué motivo distinto cabría? No obstante, en su interior ya fermentaban otros impulsos. Miguel titubeó durante un buen rato y al cabo cedió. Si es realmente por Sofía. La expresión de Carmen se transformó. Sí, es por Sofía. Carmen tomó asiento a su lado. A Miguel le apoyó una mano sobre el hombro. Un olor tibio le llegó a la nariz y el cuerpo de Miguel se estremeció un poco. Esto es un secreto que Sofía no debe saber. Quedará entre tú y yo. Cuando su aliento, en un susurro, le rozó el cuello, el pulso de Miguel se disparó. Los roces de Carmen se volvieron más osados, mientras le desabotonaba la camisa murmurando: «Tienes un físico precioso». Miguel se sentía mortificado, pero de forma curiosa no le molestaba. «Suegra, para, haz el favor». Sin embargo, sus dedos ya no paraban. «Si lo hago por Sofía», aseguró Carmen, y Miguel dejó de oponerse. Esto se pasa de la raya. Aunque lo rechazaba de palabra, su cuerpo respondía al revés. Al final, Miguel rodeó a Carmen con los brazos. «Miguel, tranquilízate», le pidió ella. Pero él ya se dejaba llevar por el impulso. Una vez en la habitación, Miguel la tumbó y empezó a quitarle la ropa. «No»,
No, protestó ella. Pero no logro contenerme, replicó él. Pese a las excusas y las dudas, no consiguieron frenar. Por fin, ambos se perdieron en el éxtasis. En la alcoba, en penumbra, solo se oían sus jadeos entrecortados y los rayos del ocaso bañaban sus figuras unidas. Cuando acabó todo, Miguel contempló el techo respirando con dificultad. Suegra, ¿qué he provocado? La vergüenza lo embargó al volver en sí. Carmen también lidiaba con sentimientos enredados. En serio, hemos cometido un error grave. Miguel se tapó la cara, autoflagelándose. ¿Y si Sofía lo descubre? Carmen le posó una mano en el hombro. No es solo cosa tuya. Yo tengo la misma responsabilidad. Aún así, los dos intuían que esto no acabaría en bien. Miguel se censuraba de camino a casa, aunque el ardor de instantes antes aún perduraba fresco. Carmen, por su lado, se sumergió en el remordimiento en su vivienda, pero no podía ignorar la satisfacción que experimentaba por primera vez en 6 años. Esa noche, Miguel no pegó ojo al regresar. Observaba el techo junto a Sofía, que ya roncaba, atenazado por la culpa. De verdad estoy desquiciado por hacerle esto a mi suegra, masculló en voz baja. En cambio, la vibrante excitación de esa tarde aún latía en su piel. Era totalmente distinta a la intimidad con Sofía, marcada por la reserva en esos 6 meses. Al posar la vista en Sofía, dormida a su vera, el peso de la culpa se intensificó, traicionar así a su dulce esposa a sus espaldas. Carmen, a su vez, navegaba por emociones turbulentas en su apartamento solitario, ante el espejo. Al examinar su silueta, las zonas donde las manos de Miguel la habían explorado seguían ardientes. El calor de un cuerpo masculino y su aliento entrecortado, ausentes durante 6 años, permanecían nítidos. Esto no debe repetirse, susurró Carmen, aunque su corazón clamaba lo opuesto. De hecho, el anhelo de revivir un instante semejante bullía en su pecho. Al día siguiente, Miguel tomó el desayuno frente a Sofía. «Cariño, ¿pasaste por casa de mamá ayer?», inquirió ella con alegría, y la cuchara de Miguel vibró. «Sí, estuve un rato». Miguel contestó esforzándose por aparentar normalidad. «¿De qué charlasteis?». «Solo comentó que se inquietaba por ti». Miguel evitó los ojos puros de su mujer. Sofía no percibió el malestar de su esposo. La voz de Miguel se fue apagando por la culpa de falsear la verdad. En su mente no cesaba de revivir el encuentro apasionado con Carmen. Esa noche, en su vínculo con Sofía, Miguel actuó con aún más tiento. Sentía una profunda lástima por su esposa tras lo sucedido con su suegra el día previo. Transcurrió una semana y ni Miguel ni Carmen lograban borrar el suceso. Miguel no se aplicaba en el empleo, y Carmen, cuanto más tiempo en soledad, más se agrandaba su vacío. Sobre todo, los impulsos femeninos que Carmen había sofocado en 6 años de aislamiento se habían activado del todo. Anhelaba saborear de nuevo la emoción fuerte que había compartido con Miguel. Al cabo, Carmen le mandó un WhatsApp a Miguel. «Miguel, acércate un momento si puedes. Quiero pedirte consejos sobre Sofía». El corazón de Miguel saltó al leerlo, aunque ponía excusa de charla, intuyéndolo. «No debo presentarme. Esto es impropio». Miguel batalló internamente, pero terminó yendo a casa de Carmen. Existía una atracción imparable. Al plantarse en la puerta de Carmen, Miguel vaciló mucho antes de pulsar el timbre. «Pasa, Miguel». El porte de Carmen al abrir era distinto al de siempre. Se había arreglado el maquillaje con mimo y lucía un vestido elegante. «Suegra, ¿qué consejo necesitas?». «Siéntate. Toma un sorbo de té antes». Carmen guió a Miguel al comedor, pero a ninguno le interesaba la infusión, reinando un silencio tenso, atentos el uno al otro. «Miguel, ¿cómo va Sofía desde la última visita?». Carmen quebró el mutismo.
Supongo que ha mejorado bastante, contestó Miguel con recelo. Pues me complace. Serví de algo. Un matiz de complacencia sutil teñía su tono. Pero en ocasiones pienso que haría falta repetirlo. Verifícalo, comentó Carmen observando a Miguel. El pulso de Miguel se aceleró de inmediato. Suegra, exacto. ¿Entiendes lo que quiero decir, no es así? Carmen se aproximó a Miguel y le murmuró algo. Miguel trató de incorporarse, pero sus piernas flaquearon. Suegra, no tendríamos que hacer esto. Dijiste que la ocasión pasada sería la definitiva, pero admito que yo también he estado rumiándolo, ¿cierto? La palma de Carmen se apoyó en el hombro de Miguel. Yo... ¿De veras? Miguel procuró apartarla, pero el aroma de Carmen le invadió las fosas nasales. El vívido recuerdo del encuentro previo revivió con fuerza. Solo una vez más, prometo que será la definitiva, le susurró Carmen cerca del oído de Miguel. La voluntad de Miguel empezó a flaquear otra vez. No, si Sofía se entera... Sofía está trabajando en este momento. Ella jamás lo descubrirá. Las caricias de Carmen ganaron en intensidad. Miguel realizó un postrer esfuerzo por resistir, pero ya resultaba inútil. Se rendía al atractivo del deleite, igual que en aquella ocasión. Suegra, en serio, que sea la última. Sí, la última de verdad. Pero los dos eran conscientes de que no sería así. Transcurrió un rato considerable. Una vez más, ambos traspasaron el límite vedado y, al concluir, se sumieron en idéntico remordimiento. Sin embargo, en esta ocasión, el placer superaba al reproche. No podían negar que se habían atado irremediablemente el uno al otro. Miguel, siento que estamos en una senda sin retorno, murmuró Carmen mientras lo abrazaba. Sí, pero ya no soy capaz de detenerme, admitió Miguel con franqueza. Ahora existía un vínculo más hondo entre ellos, que iba más allá de lo meramente carnal. Durante el mes siguiente, las citas de Miguel y Carmen se multiplicaron. Inicialmente, se justificaban con pretextos relacionados con Sofía, pero esa coartada ya carecía de validez. Estaban tan absortos el uno en el otro que no aguantaban ni un solo día separados. Miguel visitaba la vivienda de Carmen casi a diario. Se veían tras la jornada laboral, en el horario de la comida, e incluso en las horas intempestivas de la noche. Lo que empezó como pura atracción corporal evolucionaba hacia un enamoramiento auténtico. Suegra. La entonación de Miguel al contactar a Carmen rebosaba cariño. Los ojos de Carmen, al posarse en Miguel, reflejaban un cambio radical. Los afectos de un hombre y una mujer, ajenos a la mera vinculación familiar, se desbordaban sin control. Me parece que he perdido la cabeza. Enloquecería si pasara un día sin verte, le confió Miguel en un susurro, rodeándola con los brazos. Yo experimento lo mismo. ¿Acaso esto es amor? Carmen se hallaba desconcertada por las emociones sinceras que sentía por primera vez en 6 años. Pero en pleno idilio surgió un imprevisto. Un día, mientras Carmen realizaba la compra en el supermercado, una voz la interpeló desde atrás. Carmen, ¿eres tú de verdad? Al volverse, se topó con don Rafael, un viejo colega laboral. Rafael, de 55 años, era un viudo solitario desde la muerte de su esposa 2 años atrás. Vaya, Rafael, ¿qué te trae por aquí? Lo saludó Carmen con jovialidad. Me he instalado en este vecindario. Te he avistado por puro azar. En la mirada de Rafael brillaba un interés particular. En realidad, siempre había sentido atracción por Carmen. Bueno, ahora somos vecinos. Qué gusto, Carmen. ¿Te animas a un café si no vas con prisa? Propuso Rafael con tiento. Carmen vaciló brevemente, pero no veía razón para declinar. De acuerdo, me apetece. En la cafetería, Rafael irrumpe sin rodeos. Carmen, ¿no resulta duro llevar una vida en solitario?
Ya me he habituado. Yo también estoy solo desde que falleció mi mujer, hace 2 años, y la soledad me pesa mucho. ¿Y a ti? Las palabras de Rafael cargaban un subtexto evidente. A ratos me invade la soledad, contestó Carmen con honestidad. Pero en ese instante, con Miguel, no se sentía ni remotamente sola. ¿Te gustaría compartir momentos conmigo? Rafael expuso al fin sus intenciones. No pretendo un matrimonio, solo un apoyo recíproco. Carmen se quedó atónita. Era una oferta imprevista. Siento si te he pillado desprevenida, pero medítalo sin prisa. Esa noche, Carmen relató el suceso a Miguel. ¿Qué? ¿Quién le ha insinuado algo a mi suegra? El rostro de Miguel se ensombreció de golpe. No es un compromiso matrimonial, solo convivir un poco. ¡Imposible! Miguel estalló con furia. Unos celos intensos que lo tomaron por sorpresa. Lo embargaron. Miguel, tranquilízate. Lo rechazaré. Por supuesto que debe rechazarlo. No tolero que otro tipo se acerque a mi suegra. La declaración de Miguel dejó boquiabierta a Carmen. Miguel, suegra, la amo de verdad. Ya no hace falta el pretexto de Sofía. Miguel le aferró la mano con determinación. Al inicio creí que era mera lujuria, pero ahora lo tengo claro. No concibo la vida sin ti. Los ojos de Carmen se humedecieron. Yo también. Te amo, Miguel. Se fundieron en un abrazo. Ya no precisaban ocultarse ni inventar excusas. Era el instante en que sellaban su amor genuino, aunque Rafael no cejaba en su empeño. Días más tarde, la aguardaba ante la puerta de su casa. Carmen H. ¿Ha reflexionado sobre mi idea? Lo lamento, Rafael. De momento no. Tómeselo con calma. ¿Puedo aguardar? Contestó Rafael al entregarle un ramo de rosas. Y para este fin de semana he reservado un sitio excelente para comer. ¿Te apetece acompañarme? Antes de que Carmen lograra contestar, la puerta del edificio se abrió de golpe. Surgió Miguel. Vaya, buenas tardes. Miguel saludó a Rafael. Rafael observó a Miguel con sorpresa. Buenas tardes. Soy un viejo colega laboral de Carmen. ¿Y de ustedes? Soy Miguel, el yerno de mi suegra, replicó Miguel con educación, aunque por dentro bullía de furia. Ese tipo había llegado con flores para su pareja. Ah, así que es el yerno. Un placer, respondió Rafael, pero Miguel se mantuvo distante. Carmen, aguardaré tu decisión. Una vez que Rafael se marchó, Miguel inquirió a Carmen. ¿Qué pretende ese individuo contigo? Tranquilízate, Miguel. Ya te comenté que iba a darle calabazas. Pero, ¿y si continúa molestándola de esa forma? ¿Podría desvelar lo nuestro? La inquietud de Miguel era genuina. Su affair estaba en riesgo por culpa de Rafael. ¿Y qué hacemos ahora? Carmen también se angustiaba. Debes cortarlo de manera tajante, afirmó Miguel fijando la vista en Carmen. Yo jamás te dejaré sola. No consentiré que otro tipo te arrebate. El pulso de Carmen se aceleró ante la determinación férrea de Miguel. Se alegraba de que un hombre la anhelara con tal pasión, pero a la vez se sentía intranquila. Ignoraba cómo resolvería ese embrollo tan enredado. Rafael no era de los que cejaban en su empeño. Aún tras el rechazo de Carmen, persistía merodeando por el barrio, al acecho de una chance. Fue ahí cuando comenzó a percibir detalles insólitos, como el vehículo de un muchacho que avistaba con frecuencia ante la vivienda de Carmen, y su recelo se avivó al descubrir que ese individuo era el yerno de ella. Una tarde, al aproximarse a la morada de Carmen, Rafael fue testigo de un momento clave. Divisó a Miguel y Carmen en un apretado abrazo en el umbral del portal. No se trataba de un saludo casual, sino de un tierno enredo de enamorados. La cara de Rafael se crispó. ¿Qué demonios es eso? El yerno con la suegra. Resultaba una imagen impensable, pero la había contemplado con nitidez. Esa velada, Rafael telefoneó a Carmen. ¿Carmen?
¿Podríamos charlar un rato? Necesito comentarte un asunto grave. Carmen experimentó un nudo en el estómago por el timbre extraño en la voz de Rafael. ¿De qué va eso? Por el móvil. No. Opino que ha de ser cara a cara. Al día siguiente, acomodados uno frente al otro en una terraza, el ambiente estaba cargado de suspense. Rafael rompió el silencio. Carmen, ¿te avisté ayer? ¿Qué avistaste? Interrogó Carmen, agitada, aunque intuía la réplica por la expresión de Rafael. Te abrazabas con tu yerno. El semblante de Carmen se demudó. Rafael, eso es. No soy ningún bobo. Lo presencié nítidamente. El tono de Rafael se tiñó de cólera. Por eso declinaste mi ofrecimiento, mientras mantenías un liaison de ese calibre con el esposo de tu hija. Carmen ya no halló coartada. Rafael, ¿qué estás imaginando? ¿Enredarte con el marido de tu propia hija? El grito de Rafael retumbó. Los parroquianos cercanos voltearon la vista. Baja el tono, te lo ruego, imploró Carmen. Pero Rafael prosiguió imparable. Que baje el tono. Mientras tú practicas algo tan indecente, ¿has barajado qué ocurrirá si tu hija lo averigua? El alma de Carmen se resquebrajó con las acusaciones de Rafael. ¿No vas a poner fin a esto, Carmen? Si no, se lo soltaré yo mismo a tu hija. No chilló Carmen entre sollozos. Entonces, ¿cuál es tu plan? Demandó Rafael con gelidez. Carmen se quedó muda. Aquella noche, Carmen relató todo a Miguel. ¿Qué es lo que ha averiguado? El rostro de Miguel empalideció. ¿Qué haremos, Miguel? Inquirió Carmen entre lágrimas. Si ese fulano se lo suelta a Sofía. Miguel también captó la seriedad del aprieto. Todo podía venirse abajo. Suegra, estimo que hemos de romper lo nuestro. Más llanto brotó de los ojos de Carmen al oír a Miguel. Es imprescindible. No hay alternativa. Debemos salvaguardar a Sofía. En ese instante, los dos comprendieron que su idilio tocaba a su fin. 7 días más tarde, Miguel y Carmen se citaron por vez postrera, frente a frente en el hogar de Carmen. Sus rostros exudaban una melancolía indecible. ¿Es realmente el adiós definitivo? Murmuró Carmen con voz quebrada. Ha de serlo, suegra. Ambos lo entendemos. Miguel padecía un tormento en el pecho, mas debía encarar la verdad. No podían proseguir con el romance ante la extorsión de Rafael. Pero te quiero, suegra. Yo también te quiero, Miguel. Se fundieron en un postrer abrazo. ¿Cuánto duró? El reloj parecía haberse paralizado. Hazla dichosa a Sofía, susurró Carmen rozando la espalda de Miguel. Tú también halla a una persona afable. Mas los dos sabían que no amarían a otro. Desde ese día, Miguel evitó pisar la casa de Carmen. Sofía interpretó el viraje de su esposo como un avance. Amor, ya no irás a casa de mamá. Antes acudías con mucha asiduidad. Sí, creí que resultaría pesado si repetía tanto, repuso Miguel con una sonrisa. Sofía esbozaba una sonrisa artificial, aunque en su interior echaba de menos a Carmen con intensidad. Cada noche se quedaba dormida evocando su imagen, y al abrir los ojos por la mañana, el primer pensamiento era para ella. Carmen experimentaba exactamente lo mismo. A medida que los días de soledad se acumulaban, su deseo por Miguel se intensificaba cada vez más. Rafael dejó de ponerse en contacto con Carmen. Quizás había aceptado que todo entre ellos se había acabado, o quizás se sentía frustrado por el enredo de la situación. Transcurrió un mes, después otro, y nada varió. Miguel empezó a ser más atento y tierno con Sofía en su vínculo cotidiano. Tanto por remordimientos como por el intento de desviar hacia otro lado su nostalgia por Carmen, Sofía apreció esa transformación en su esposo. Cariño, noto que has variado bastante en estas semanas. Te muestras mucho más dulce, comentó. Miguel respondió con una sonrisa, aunque tras ella latía un sufrimiento hondo. Cierta jornada,
Sofía propuso. Amor, ¿y si nos acercamos a casa de mamá este sábado? Llevamos una eternidad sin ir. El pecho de Miguel se aceleró de golpe. Experimentó una mezcla de alegría al imaginar el reencuentro con Carmen y un temor que lo atenazaba. Por supuesto, vayamos, contestó. Aquel fin de semana, Miguel y Sofía fueron a visitar a Carmen en pareja. Cuando ella descorrió la puerta y sus pupilas se encontraron con las de él, el mundo pareció paralizarse, si bien los dos simularon compostura. Adelante, Sofía, expresó Carmen con una reserva inusual en su saludo. Buenas tardes, suegra, replicó Miguel con educación, aunque su tono vaciló ligeramente. A lo largo de la comida, los tres sostuvieron un diálogo forzado. Sofía permaneció ajena a la tensión latente que los envolvía, mientras que Miguel y Carmen padecían esa proximidad mutua con inquietud. En el trayecto de regreso, Miguel revivió la postrera ojeada de Carmen. Aquellos ojos aún guardaban cariño y deseo. Habían transcurrido 6 meses. El lazo entre Miguel y Sofía había ganado en equilibrio, pero en un apartado del alma de él, Carmen continuaba ocupando un sitio. Lo mismo le ocurría a ella. En las veladas de aislamiento, solía verter lágrimas reviviendo los instantes compartidos con Miguel. Cierto día, Miguel topó con Carmen de improviso al volver del empleo. Ella emergía del supermercado, conservando esa belleza que siempre la había definido. Sus vistas se entrecruzaron, mas no cruzaron palabra. Solo se observaron por un segundo, y después prosiguieron cada uno por su lado. No obstante, en ese fugaz lapso, se reafirmaron en lo esencial. Su pasión perduraba intacta, aun cuando la imposibilidad de vivirla se imponía. Miguel arribó a su hogar y compartió la cena con Sofía, pero sus cavilaciones giraban en torno a Carmen. Ella, por su parte, en la quietud de su apartamento, suspiraba por Miguel. Su romance parecía clausurado, pero en verdad persistía. Incubaba una llama viva en las honduras de sus pechos. M.